El murmullo de una conversación educada, el tintineo de las copas de champán, el suave resplandor de las luces de colores, todo era una ilusión cuidadosamente construida. Me encontraba entre las sombras, al fondo de la fiesta de compromiso de Emily, como un fantasma en mi propio festín de recuerdos. Mis ojos estaban fijos en ella, una visión con un vestido color crema que probablemente costaría más que mi primer coche. Estaba revisando su teléfono, con el ceño fruncido por la concentración, mientras hablaba con su madre, Diana. No necesitaba ser adivino para saber qué estaba haciendo, borrando mi nombre, otra vez. Era como ver la repetición de una obra trágica, una que ya había protagonizado. La sensación de déjà vu fue un golpe físico que me dejó sin aliento. La semana pasada nos reconciliamos, o eso creía. Nos susurramos promesas, volvimos a visitar viejos lugares, y por un instante fugaz me permití creer que esta vez las cosas serían diferentes. Si me engañas una vez, la culpa es tuya, si me engañas 2 veces, la culpa es tuya. Bueno, esta vez estaba preparado. El peso de la escritura de compraventa en el bolsillo de mi chaqueta era una presencia reconfortante, algo sólido y tangible en un mundo de lealtades cambiantes y votos rotos. Hamilton Estate, el mismo lugar que su padre presumía haber reservado para la boda, ahora es mío. ¿Está todo bien con la lista de invitados, cariño? La voz de Diana, aguda y precisa, interrumpió el estruendo. Emily levantó la vista, con una sonrisa radiante y frágil dibujada en el rostro. Perfecto ahora, mamá. No me vio, no se dio cuenta mientras me escabullía, desapareciendo entre las sombras y hacia la salida. Mi teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje de mi abogado. Compra completa. La finca Hamilton es tuya. Una triste satisfacción me invadió. El juego estaba en marcha. La primera vez, fui ingenuo, cegado por el amor, o quizás solo por la juventud. Emily y yo éramos novios en la universidad. Habíamos construido un mundo a base de fideos ramen, sueños compartidos y la ingenua creencia de que el amor lo podía todo. Íbamos a casarnos, empezar una vida juntos, envejecer juntos. Entonces intervino su familia. Su padre, Richard Sterling, era un magnate inmobiliario, un hombre que medía el valor en metros cuadrados y dólares. Desde el momento en que me estrechó la mano, su mirada me desestimó. Entonces yo era una aspirante a arquitecta, llena de ambición, pero sin el pedigrí que él consideraba adecuado para su hija. No había ocultado su desaprobación, sus desaires casuales eran como pequeños cortes de papel que me desangraban con el tiempo. La arquitectura es una actividad noble, Ethan, dijo una vez, con una sonrisa condescendiente en los labios. Pero no es precisamente un proveedor, ¿verdad? Luego estaba Vanessa, la mejor amiga de Emily. Vanessa con su cabello rubio perfectamente despeinado y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Siempre había estado ahí, una presencia constante, susurrándole dudas al oído a Emily como una serpiente venenosa. ¿Estás segura de él, Em? La oí decir una vez, con la voz llena de falsa preocupación. Es amable, pero lo es suficiente. Los celos eran un monstruo de ojos verdes, y Vanessa los llevaba como un vestido de diseñador. Y Marcus, el hermano de Emily. Habíamos sido cercanos en la universidad, en sesiones de estudio nocturnas, compartiendo cervezas, una camaradería que creía genuina. Pero cuando la presión aumentó, al llegar el momento de elegir entre su amigo y las expectativas de su familia, Marcus se rindió. Eligió la sangre sobre la lealtad, la riqueza sobre la amistad. Su silencio fue una de las traiciones más sonadas. El punto de quiebre en esa primera vida llegó en nuestra cena de compromiso. Un restaurante elegante, una mesa que crujía bajo el peso de la comida cara y tensiones tácitas. Fue entonces cuando Emily soltó la bomba. Mis padres, explicó, mirando nerviosamente a su padre, no serían invitados a la boda. Es complicado, Ethan, balbuceó. La familia, es mejor así. ¿Mejor para quién, Emily? Pregunté con una voz peligrosamente baja. La discusión que siguió fue brutal, un desastre desastroso de todo lo que habíamos construido. Terminó conmigo yéndome, con el anillo de compromiso sobre la mesa junto a un plato de langosta intacta. La noche que supe que Emily se casaba con otro, un hombre de finanzas anodino y predecible que Richard había elegido personalmente, fue un borrón de calles resbaladizas por la lluvia y desesperación alimentada por el whisky. Había conducido imprudentemente, sin importarme a dónde iba,
solo queriendo escapar del dolor sofocante. Entonces, el chirrido de neumáticos, el destello cegador de los faros y la oscuridad. Había despertado 8 años antes. No en una cama de hospital, sino en mi antigua habitación universitaria, con el sabor a café barato aún en la lengua. Mis recuerdos, sin embargo, estaban intactos. Cada detalle doloroso, cada traición, cada arrepentimiento. Fue una segunda oportunidad inexplicable, una broma cósmica o una intervención divina, no sabía cuál. Pero una cosa sí sabía, no volvería a cometer los mismos errores. Esta vez construí mi carrera de forma diferente. Utilicé mi conocimiento del futuro y mis habilidades arquitectónicas, perfeccionadas por años que aún no había vivido, para invertir con inteligencia en el desarrollo inmobiliario. Primero proyectos pequeños, luego proyectos más grandes. Aprendí el juego de Richard Sterling y aprendí a jugarlo mejor. Ya no era el artista en apuros. Era una fuerza silenciosa. Un nombre que se rumorea en las salas de juntas, alguien en una situación muy arriesgada. Me reencontré con Emily por casualidad en un evento benéfico. Uno al que sabía que asistiría. Yo lo había orquestado, por supuesto. Al principio no me reconoció. Los años de dificultades de mi vida pasada, la férrea determinación de esta nueva, me habían cambiado. Ya no era el chico complaciente que ella había conocido. Era seguro de sí mismo, un hombre que sabía lo que valía. Y Emily, quizá intrigada por este nuevo y enigmático Ethan, me perseguía con agresividad. En contra de mi buen juicio, me permití acercarme a ella de nuevo. Una parte de mí, la parte tonta y romántica, que creía muerta en ese accidente de coche, aún la anhelaba. Pero otra parte, la cínica y endurecida, observaba. Esperando. Buscando las señales, los cambios sutiles, los patrones familiares de traición. Y ahora, aquí estaba, en su fiesta de compromiso. De nuevo, Richard dominaba la corte, con voz resonante mientras se jactaba de haber conseguido la prestigiosa finca Hamilton para la boda. Solo lo mejor para mi pequeña, declaró, ajeno a la ironía. Diana revoloteaba de un lado a otro, con un portapapeles en la mano, organizando meticulosamente la lista de invitados. Y Vanessa, la siempre fiel confidente, rondaba cerca de Emily, con un brillo en los ojos que no pude descifrar. Me disculpé por una conversación tediosa con una prima lejana de Emily. Miré mi reloj. Ya era hora. Salí al fresco aire de la noche, saqué mi teléfono y llamé. Esta vez no a mi abogado, sino a un viejo amigo, Jake. Trabajaba para el actual dueño de la finca Hamilton, un señor mayor que conocía y que tenía un montón de facturas médicas. Jake, dije con voz tranquila, soy Ethan. Sobre esa oferta. Estoy listo para empezar. Las piezas estaban encajando. El primer movimiento de un juego que solo yo sabía que estábamos jugando. A la mañana siguiente de la fiesta de compromiso, me llegó un mensaje de Emily. Oye, ¿podemos hablar? Sobre la lista de invitados a la boda. He estado pensando, y quizás sería mejor que tu familia no viniera a la ceremonia principal. Es solo que, podrían sentirse incómodos, ¿sabes? Con todos los amigos de Richard. Podríamos hacer una celebración aparte solo para ellos. Algo más pequeño, más íntimo. Ahí estaba. El primer eco del pasado. El primer aguijón familiar de la traición. Incómoda. Mis padres, que la habían recibido en su modesto hogar con los brazos abiertos, que la habían tratado como a una hija. Incómoda. Esa palabra fue una bofetada. Quedé con Emily para almorzar en un pequeño y elegante bistró que le gustaba. Era la viva imagen de una inocencia cuidadosamente cuidada, con la mirada protectora y la voz suave y arrepentida. Ella parloteó sobre las limitaciones de espacio del local y las tradiciones familiares, sobre no querer causar ninguna incomodidad. La escuché con calma, con una sonrisa suave fija en mi rostro, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Lo que creas mejor, Emily, dije con voz suave como la seda. Confío en tu criterio. Se relajó visiblemente, con el alivio reflejado en su rostro. Ay, Ethan, gracias por comprender. Sabía que lo harías. Extendió la mano por encima de la mesa y me la apretó. Su tacto era frío. Esa tarde volví a contactar con Jake.
Era más que un simple empleado de Hamilton Estate. Su familia había servido al propietario, el Sr. Henderson, durante generaciones. Jake sabía que Henderson estaba en apuros económicos. Su orgullo era lo único que le impedía vender la casa ancestral que ya no podía mantener. A través de una empresa fantasma recién formada, ilocalizable y opaca, hice una oferta por Hamilton Estate. Una oferta muy por encima del valor de mercado. Lo suficientemente generoso como para liquidar las deudas de Henderson, asegurar su futuro y asegurar su silencio. Sabía que era un hombre de palabra. El trato se endulzó con una cláusula que le permitía vivir en una pequeña parte privada de la finca por el resto de su vida. Un gesto de buena voluntad que me costó poco, pero que me ganó su lealtad. Mis abogados, un equipo de alto nivel que había cultivado durante los últimos años, fueron implacables y eficientes. Aprovecharon las lagunas legales, untaron las manos cuando fue necesario y agilizaron el proceso de compra con una rapidez asombrosa. En una semana, Hamilton Estate era mía. La joya de la corona social de Richard Sterling, el símbolo de la boda perfecta de su hija, ahora pertenecía al hombre al que había considerado un don nadie. 2 semanas antes de la boda, Emily, Richard y Diana Sterling llegaron a Hamilton Estate para una última visita al lugar. Eran un retrato de satisfacción petulante, su risa resonando en el aire fresco del otoño. Encontraron las puertas cerradas. Un equipo de seguridad nuevo y desconocido les impidió la entrada. El administrador de la finca, un hombre al que contraté personalmente por su discreción y serenidad, los recibió en la puerta. Se disculpó, con una expresión cuidadosamente neutral. Lo siento mucho, señor Sterling, señora Sterling, señorita Sterling, dijo, pero ha habido un cambio de propietario. Todos los eventos previamente reservados han sido cancelados. El rostro de Richard se tiñó de un morado moteado. Bramó y amenazó, con la voz alzada hasta convertirse en un rugido. ¿Sabes quién soy? Te quitaré el trabajo. Te demandaré. Seré el dueño de este lugar cuando termine contigo. El gerente simplemente le entregó una tarjeta. Necesitará hablar con los representantes legales del nuevo propietario, dijo con calma. Solo sigo instrucciones. Sabía que Richard pasaría los próximos días intentando desesperadamente desentrañar la red de estratagemas corporativas que me protegía. Pediría favores, recurriría a sus contactos, pero no encontraría nada. La propiedad estaba tan enterrada que era prácticamente invisible. Esa noche, Emily me llamó con la voz entrecortada por los sollozos. Ethan, es un desastre. Hamilton Estate, se ha ido. Lo vendieron. Nuestra boda está arruinada. La dejé llorar, escuchándola con paciencia, ofreciéndole palabras de consuelo. No te preocupes, Emily, le dije, con mi voz como un bálsamo tranquilizador. Ya encontraremos una solución. Tengo una conexión. Un amigo que tiene un viñedo encantador. No es tan grande como Hamilton, quizá, pero es encantador. Y disponible. Haré algunas llamadas. El viñedo, por supuesto, fue otra de mis adquisiciones recientes. Modesto, sí, pero pintoresco. Y lo más importante, totalmente bajo mi control. Emily, desesperada y sin opciones, aceptó de inmediato. La boda se reanudó, aunque en un lugar de mi elección. Una pequeña victoria, pero satisfactoria. El primer hilo del tapiz de mi venganza, cuidadosamente tejido. Las consecuencias fueron inmediatas y deliciosas. Empezaron a circular rumores en sus círculos sociales de élite. ¿Cómo pudo Richard Sterling, el magnate inmobiliario, dejar escapar un lugar tan privilegiado? Fue una vergüenza, una humillación pública. Vanessa, según me dijeron por ahí, era particularmente mordaz en sus comentarios privados, aunque en público le ofreció a Emily un hombro para llorar. Marcus, siempre pragmático, simplemente se encogió de hombros y dijo, bueno, al menos aún tenemos boda. Yo hice el papel de prometido comprensivo, una roca en el mar de problemas de Emily. Asistí a reuniones con floristas y proveedores de catering, fingiendo interés en las paletas de colores y los sabores de los pasteles. Mientras tanto, observaba, esperando la siguiente e inevitable traición, porque sabía con una certeza que me heló la sangre que esto estaba lejos de terminar. La historia,
como dicen, tiene la mala costumbre de repetirse. Y Emily, me estaba empezando a dar cuenta, era una criatura de costumbres. La planificación de la boda reprogramada en mi viñedo estaba en pleno apogeo. Emily, para su crédito, parecía entregarse con renovado vigor, decidida a sacar el máximo provecho de la situación. O quizás, pensé cínicamente, decidida a salvar su posición social. Se encargaron flores, se reimprimieron las invitaciones, se finalizaron los menús. Era un torbellino de actividad, una farsa de felicidad conyugal cuidadosamente orquestada. Pero no me engañaron. Aprendí la lección en esa primera vida. Confiar era un lujo que ya no podía permitirme. Así que observé. Y escuché. Y no tardé mucho en que mi vigilancia diera frutos. Empezó con llamadas telefónicas en voz baja que Emily recibía en otra habitación, con la voz apenas un murmullo. Luego, las ausencias inexplicables, las excusas vagas sobre quedar con un amigo o hacer recados. Mis sospechas, agudizadas por traiciones pasadas, estaban en alerta máxima. Contraté a un investigador privado discreto, un hombre al que ya había contratado para negocios, alguien que sabía cómo ser invisible. Su informe llegó a mi escritorio una semana después, una delgada carpeta manila que, sin embargo, pesaba como plomo. Emily se había reunido en secreto con su exnovio, Cameron. Cameron. El nombre me hizo sentir una punzada de reconocimiento. En mi vida anterior, después de nuestra ruptura, Emily había salido brevemente con él. Un rebote, pensé entonces. Pero el informe del investigador, con fotografías granuladas y cronologías detalladas, pintaba un panorama diferente. No se trataba de un café informal entre viejos amigos. Esto fue un asunto clandestino. Encontré los mensajes en su teléfono, dejados sin llave en su mesita de noche. Sentí un nudo en el estómago al revisarlos. Bromas coquetas, chistes privados, planes para encuentros secretos. La historia no solo se repetía. Se burlaba de mí. En mi vida anterior, supe más tarde, Emily había estado viendo a Cameron antes de nuestra boda. Darme cuenta fue una nueva punzada de dolor, una traición que esta vez me hirió aún más. La confronté, no con acusaciones, sino con una indiferencia cuidadosamente elaborada. Estábamos cenando, una intimidad forzada que parecía más una reunión de negocios. Por cierto, dije, removiendo el vino en mi copa, Vanessa mencionó que te vio con Cameron el otro día. ¿Está bien? No lo he visto en siglos. El tenedor de Emily golpeó el plato con un ruido metálico. Un ligero rubor le subió por el cuello. «Ay, Cameron», dijo con la voz un poco demasiado vivaz. «Sí, está bien. Solo estaba pensando en invitarlo a la boda. Ya sabes, como un viejo amigo». «¿Te parece bien?» «Cuantos más, mejor», dije, con una sonrisa inquebrantable. Una furia fría me invadía por dentro, pero mantuve la compostura. Me comporté con normalidad en la cena con sus padres esa misma semana, hablando de los planes de la boda, escuchando las pontificaciones de Richard sobre la bolsa, todo ello mientras ocultaba el dolor y la ira que me corroían. Estaba pensando a largo plazo y no iba a dejar que mis emociones arruinaran mis planes. Al día siguiente, organicé una reunión con Cameron. No en mi oficina, sino en un lugar neutral. Una cafetería tranquila en una zona de la ciudad que Emily rara vez frecuentaba. Parecía sorprendido de verme, con un destello de aprensión en los ojos. «Ethan», dijo, extendiendo una mano vacilante. «Esto es inesperado». «Cameron», respondí con voz educada, pero firme. «Vayamos al grano. Sé lo de ti y de Emily». Su rostro palideció. Empezó a balbucear una excusa, pero levanté una mano. «Ahórratelo. No vine a amenazar. Vine a hacerle una oferta». Se lo expliqué. Una oportunidad de trabajo en la oficina de mi empresa en el extranjero, Singapur, en rápida expansión, un salario generoso, un subsidio de vivienda, la oportunidad de forjar una carrera profesional de verdad, una oportunidad demasiado buena para rechazarla, especialmente para alguien como Cameron, quien, según mi investigación, sabía que estaba subempleado y ahogado en deudas estudiantiles. Se quedó atónito. «¿Por qué haces esto?», preguntó, con los ojos entrecerrados, llenos de sospecha.
Digamos que creo en darle a la gente un nuevo comienzo, dije con una sonrisa enigmática. Y, francamente, Cameron, tú eres mejor que esto. Andas a escondidas, haciendo de segundo plano. Mereces más. Lo pensó un buen rato. El atractivo de una nueva vida, de empezar de cero, era poderoso. Me lo llevo, dijo finalmente. Excelente. Respondí. Mi departamento de recursos humanos se pondrá en contacto contigo. Simultáneamente, mi asistente, una mujer de gran eficiencia y discreción, le envió un correo electrónico a Emily sin querer. Estaba dirigido, aparentemente, al organizador de la boda, con copia a Emily para su información. El asunto decía, sobre la sorpresa de la luna de miel, confirmación de la reserva en las Maldivas. El correo electrónico detallaba una lujosa luna de miel con todos los gastos pagados en un aislado bungalow sobre el agua en las Maldivas, un lugar que Emily siempre había soñado visitar, un lugar al que yo no tenía intención de llevarla jamás. El anzuelo estaba listo y Emily, tan predecible como siempre, mordió la carnada, emocionada por la perspectiva de una lujosa luna de miel, un símbolo tangible del futuro. Creyó que estaba asegurada conmigo. Emily llamó a Cameron. Sabía que lo haría. Había anticipado cada uno de sus movimientos. Le dijo que ya no podía verlo, que era hora de centrarse en su próximo matrimonio. Cameron, que ya estaba haciendo las maletas para ir a Singapur, aceptó de inmediato. De hecho, soltó una bomba. En realidad, lo dijo con voz despreocupada. Iba a decírtelo de todas formas, me mudo. Acepté una oferta de trabajo de la empresa de Ethan. El silencio al otro lado de la línea, me imaginé, fue ensordecedor. Me confrontó esa noche, su rostro era una máscara de furia y confusión. Contrataste a Cameron. ¿Por qué haces que me sigan? ¿Estás monitoreando mis comunicaciones? Fingí sorpresa y luego, herido, me monitorearon. Emily, ¿cómo puedes decir eso? Cameron es un viejo amigo. Oí que buscaba trabajo y yo tenía una vacante. Quería sorprenderte para demostrarte que puedo ser generoso con tus amigos. ¿Estuvo mal? Mi voz estaba impregnada de una inocencia completamente falsa. Ella no sabía qué creer. Mi explicación era plausible. Mi actitud, una duda sincera, empezó a asomar en sus ojos. Unos días después, Richard me llamó. Ethan, mi hijo. Su voz resonó, inusualmente cálida. Acabo de enterarme de lo de Cameron. Hiciste algo muy bueno. Darle esa oportunidad demuestra carácter, auténtico carácter. Ignoraba las maquinaciones subyacentes, solo veía lo que yo quería que viera, un futuro yerno generoso y magnánimo. El incidente, sin embargo, tuvo consecuencias imprevistas, aunque no desagradables. Esto creó una ruptura entre Emily y Vanessa. Vanessa, siempre oportunista, interpretó la marcha de Cameron como una señal de la deslealtad de Emily hacia mí. Como pudiste, al parecer había dicho, con una voz que destilaba santurrona desaprobación. Ethan es tan bueno contigo, y tú sigues enamorado de ese perdedor de Cameron. La ironía era casi insoportable. Vanessa, la maestra de la manipulación, acusando a Emily de manipulación. Era una poesía hermosa y retorcida. Los planes de boda continuaban. Una frágil farsa se desarrollaba en un contexto de tensiones latentes y resentimientos no expresados. Yo era el prometido perfecto, atento y complaciente. Pero bajo la superficie, las corrientes de mi venganza cobraban fuerza, arrastrando a Emily y a su familia inexorablemente hacia un ajuste de cuentas que ni siquiera podían imaginar. El viñedo los esperaba, no como símbolo de amor y compromiso, sino como escenario del siguiente acto de mi drama cuidadosamente orquestado. Faltaba una semana para la boda. El viñedo, bajo mi meticulosa dirección, se había transformado en un paraíso rústico y elegante. Las luces de colores centelleaban en las vides, las flores silvestres florecían en arreglos ingeniosos, y el aroma a lavanda y rosas impregnaba el aire. Era un escenario perfecto para una boda. O, en mi caso, para una demolición cuidadosamente orquestada. Estaba en el viñedo, supervisando algunos detalles de último minuto, cuando los escuché. Emily, su madre Diana y Vanessa se acurrucaron juntas en un rincón apartado de la sala de catas, en voz baja y conspirando. Creyeron estar solas.
Se equivocaron. ¿Estás segura de esto, Emily? Preguntaba Diana con la voz cargada de ansiedad. Se negaba a firmar el acuerdo prenupcial. Es arriesgado. Richard se mantiene firme. Tranquila, mamá, dijo Emily con tono despectivo. Sé lo que hago. Le daré largas a Ethan, le diré que mi abogado aún lo está revisando. Después de la boda, será demasiado tarde. ¿Qué va a hacer? ¿Divorciarse de mí? Se rió, un sonido frágil y desagradable. Además, añadió con un deje de desprecio en la voz. Su familia no tiene nada. ¿De qué me estoy protegiendo? ¿De su colección de planos arquitectónicos? Intervino Vanessa con una voz empalagosa. Tiene razón, Diana. Ethan es un buen chico, pero no es precisamente un magnate financiero. Esta boda es lo mejor que le ha pasado en la vida. No va a causar problemas. Sus palabras fueron como un hielo en mi corazón. No porque fueran falsas, o eso creían, sino por la crueldad despreocupada, la absoluta falta de respeto. De todos modos, su familia no tiene nada. La frase resonó en mi mente, alimentando el frío fuego de mi determinación. Esa noche, en la cena, fui la personificación de la calma. Cuando Emily mencionó, con una indiferencia bien ensayada, que su abogado aún estaba revisando el acuerdo prenupcial, simplemente sonreí. Claro, Emily, dije. Tómate todo el tiempo que necesites. Es importante que ambos estemos cómodos. Es solo una formalidad, en realidad. Una cuestión práctica. Se relajó visiblemente, creyendo que me había engañado. Entonces, sin darle importancia, solté mi propia bomba. ¿Sabes?, dije, pinchando un espárrago con el tenedor. He estado pensando. Después de la boda, me gustaría mudar a mis padres a una casa mejor. Algo más cómodo. Se lo merecen. Emily abrió un poco los ojos. Oh, dijo con un dejo de sorpresa en la voz. Qué generoso de tu parte, Ethan. Se recuperó enseguida y recuperó la sonrisa. ¿Pero estás seguro de que puedes permitírtelo? O sea, ¿con la boda y todo eso? No te preocupes, dije, con una sonrisa inquebrantable. He estado ahorrando. A la mañana siguiente, me reuní con mi abogado, un hombre astuto y canoso llamado Arthur Goldstein. Arthur era más que un simple asesor legal. Era un confidente, una de las pocas personas que conocía el alcance total de mi éxito financiero en esta segunda vida. Arthur, dije. Es hora de revisar la estrategia de protección de activos. Quiero que todo se transfiera al fideicomiso, el que se activa solo con el matrimonio. Arthur arqueó una ceja. ¿Estás seguro, Ethan? Es un traslado bastante permanente. Estoy seguro, respondí. Y hay una cosa más. La casa de mis padres. Quiero comprárselo, por razones sentimentales. Ofrecerles un apartamento de lujo en esa nueva urbanización del centro, la que tiene vistas al río. Arthur asintió lentamente, con una leve sonrisa en los labios. Ya está hecho. Más tarde ese día, visité a mis padres. Su pequeña y modesta casa, la que Emily y su familia habían desechado con tanta facilidad, estaba llena de calidez y amor. El aroma de los pasteles de mi madre impregnaba el aire, y mi padre estaba trabajando en su querido jardín. Les expliqué mi plan, presentándolo como un deseo de preservar la casa familiar, un lugar lleno de recuerdos entrañables. Al principio dudaron, con el orgullo herido, pero el atractivo del lujoso apartamento, la perspectiva de una jubilación cómoda y sin preocupaciones, era demasiado tentador como para resistirse. Finalmente accedieron, con los ojos brillantes de gratitud e incredulidad. El giro inesperado, el que había estado cultivando con tanto esmero durante años, estaba a punto de revelarse. Arthur, con una precisión impecable, entregó los documentos. No a mí, sino a Richard Sterling, una cartera completa e intacta de mis activos, mi patrimonio neto real, más de $200 millones. El resultado de años de ingeniosas innovaciones arquitectónicas, inversiones estratégicas en propiedades y un afán incansable por el éxito. Los documentos también revelaron otra verdad aún más impactante. Durante años, había estado comprando sistemáticamente propiedades en toda la zona de desarrollo de Richard Sterling.
Terrenos de primera, edificios comerciales clave, manzanas enteras. Yo era el competidor anónimo que había estado pujando más que él, ofreciendo lo más barato, erosionando lenta pero seguramente su imperio desde dentro. Yo era su némesis silenciosa e invisible. La cena de ensayo se celebró en un restaurante de lujo que Richard había elegido, en un intento desesperado por reafirmar su dominio social tras el fiasco de la finca Hamilton. Estaba de muy buen humor, con la voz resonante mientras brindaba. Por Emily y Ethan, declaró, alzando su copa, y por el futuro. Me complace anunciar que Sterling Holdings se está expandiendo. Acabamos de asegurar una importante nueva área de desarrollo, el proyecto más grande en la historia de nuestra empresa. Sonrió radiante, esperando una salva de aplausos. En cambio, una voz suave rompió el silencio. ¿Mío? Me puse de pie, con la copa en la mano. En realidad, Richard, dije con voz tranquila y clara. Creo que te equivocas. Soy el principal propietario de ese terreno y he sido el competidor anónimo que ha estado pujando mejor que tú, durante años. Richard palideció. Me miró boquiabierto, con la copa de champán temblándole en la mano. Parecía haber visto un fantasma, o quizás peor, su propia ruina financiera. Los proyectos que yo controlaba en esa área de desarrollo valían 10 veces más que su propia empresa. Estaba, en efecto, arruinado. Emily me miró fijamente, con los ojos abiertos, sorprendida e incrédula. Las piezas encajaban, formando una imagen que no podía comprender. El arquitecto exitoso, el viñedo inesperado, la riqueza repentina. Era demasiado. Vanessa, siempre oportunista, fue la primera en recuperarse. Su rostro, antes contraído por la sorpresa, ahora se iluminó con una sonrisa aduladora. Corrió a mi lado, con la mano en mi brazo. Ethan, cariño, susurró. Siempre supe que eras especial. Se lo dije a Emily, ¿verdad, cariño? Le dije que Ethan es un diamante en bruto. El hermano de Emily, Marcus, siempre pragmático, me llevó aparte. Ethan, dijo en voz baja y urgente. A propósito de ese desarrollo, ¿hay alguna posibilidad de que consiga trabajo en tu empresa? Sus ojos, que antes me habían mirado con amistad, ahora tenían una mirada desesperada y suplicante. La cena de ensayo, que había comenzado con tanta fanfarria, terminó en un silencio atónito y susurros apagados. Emily, pálida y surcada de lágrimas, me enfrentó al salir. Ethan, dijo con voz temblorosa. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo contaste? ¿Sobre tu éxito? ¿Sobre todo? La miré con expresión indescifrable. Nunca preguntaste, Emily, respondí simplemente. Estabas demasiado ocupada planeando nuestra boda sin mi familia. Estabas demasiado ocupado escuchando a tu padre, a Vanessa, a todos menos a mí. Estabas demasiado ocupado borrando mi nombre de la lista de invitados. Me di la vuelta y me marché, dejándola allí de pie, sola y desconcertada, entre las ruinas de su mundo cuidadosamente construido. La partida aún no había terminado, pero el jaque mate estaba a la vista. La mañana de la boda amaneció brillante y despejada, un día perfecto de otoño. Me encontraba en el balcón de mi ático, con una taza de café en la mano, observando cómo la ciudad despertaba a mis pies. Sentí una sensación de calma, un desapego silencioso que me sorprendió. No había ira ni amargura, solo una resignación cansada. El ciclo estaba casi completo. Un zumbido frenético del intercomunicador rompió la quietud de la mañana. Era Emily, sin avisar, sin invitación. La abrí. Parecía un espectro, con el rímel corrido, su costoso vestido de ensayo arrugado y manchado. Era evidente que había estado llorando toda la noche. La fachada cuidadosamente construida de la novia perfecta se había derrumbado, revelando a la mujer asustada y desesperada que se escondía debajo. Ethan, empezó con voz ronca. Sé que he sido terrible. Horrible. No merezco tu perdón, pero te lo suplico de todos modos. Se retorció las manos, recorriendo mi apartamento con la mirada, admirando el lujo discreto, la evidencia tangible de la vida que había construido sin ella. Mi familia, continuó con la voz quebrada. Me empujaron. Richard. Vanessa. Me llenaron la cabeza de dudas, de sus propias ambiciones.
Pero debí haberte defendido, debí habernos defendido. Debí haber sido más fuerte. Dio un paso vacilante hacia mí, con la mirada suplicante. Te amo, Ethan. Siempre te he amado. Por favor, podemos empezar de nuevo. Podemos arreglar esto. Podemos incluir a tu familia. Podemos tener la boda que siempre soñamos. Escuché en silencio, con expresión indescifrable. Recordé mi muerte en la línea temporal anterior, el dolor abrasador de su primera traición, los años de arrepentimiento y los interrogantes. Recordé los innumerables cortes menores, los despidos casuales, las crueldades calculadas. Te amo, insistió, con la voz desgarrada por la emoción. Por favor, Ethan, di algo. Por fin hablé, con voz tranquila pero firme. Ese es el problema, Emily. Ya empezamos de cero. Esta era la segunda oportunidad. Su rostro se arrugó. Los últimos vestigios de esperanza parecieron desvanecerse. No, susurró. No, no puede ser. Como si fuera una señal, su teléfono empezó a sonar. Era su padre. Ella lo ignoró. Sonó de nuevo. Su madre. Luego Vanessa. Un aluvión de llamadas, un coro de voces desesperadas y aterrorizadas. De repente, todos estaban preocupados por la boda, por los sentimientos de Ethan, por las implicaciones de mi nueva riqueza y poder. Richard, cuando Emily finalmente respondió a regañadientes, me ofreció ser socia de su empresa. Un regalo de bodas, lo llamó. Su voz estaba impregnada de una adulación desesperada y aduladora que resultaba nauseabunda. Marcus envió un mensaje de texto, una disculpa incoherente y desorganizada por cualquier malentendido. Vanessa dejó un mensaje de voz entre lágrimas, profesando su lealtad eterna y su certeza de que Emily entraría en razón. Recogí con calma todos sus mensajes y los puse en el altavoz para que Emily los oyera. La sinfonía de su desesperación fue la banda sonora perfecta para el final de nuestra historia. Entonces, me volví hacia Emily, mirándola fijamente. No, dije simplemente. No iré a la boda hoy, Emily, porque no habrá. Entonces se derrumbó, con un lamento crudo y profundo de desesperación absoluta. Los sollozos la sacudieron y cayó de rodillas, con el rostro hundido entre las manos. No la consolé. No le ofrecí un pañuelo. Simplemente observé, como un observador distante de su dolor. Esta era la consecuencia de sus decisiones, la culminación de sus traiciones. Cuando sus sollozos finalmente se calmaron, le entregué una carpeta. Dentro había documentos, legalmente vinculantes e irrevocables. Demostraban que había donado el viñedo, el lugar de su boda, a una organización benéfica para niños desfavorecidos. Iba a convertirse en un campamento de verano, un lugar de alegría y oportunidades para quienes no las tenían. Tu familia puede explicarles a tus invitados por qué no hay boda, dije con voz desprovista de emoción. Abrí la puerta de mi apartamento, una invitación silenciosa para que se fuera. Me miró con los ojos enrojecidos y suplicantes. Pero no vio ninguna moderación en mi expresión, ningún atisbo de duda. Lentamente, vacilante, se puso de pie. Tomó la carpeta con mano temblorosa. Entonces, sin decir palabra, salió de mi apartamento, de mi vida por segunda y última vez. Al cerrarse la puerta tras ella, sentí una extraña sensación de ligereza. No era alegría ni triunfo, sino un profundo y silencioso alivio. Los fantasmas del pasado finalmente habían desaparecido. El ciclo se había roto. Era libre. Un año después. Santorini. El sol del atardecer proyectaba un resplandor dorado sobre las villas encaladas que se aferraban a los acantilados, mientras la extensión azul del mar Egeo se extendía ante mí como una alfombra brillante. Me senté en la terraza de mi casa de playa, con una copa de asirtico fría en la mano, revisando los planos arquitectónicos de un proyecto de vivienda sostenible en un país en desarrollo. Era un proyecto apasionante, uno que me llenó de un propósito que no había conocido en mi vida anterior, ni siquiera en los primeros años de esta. Mis padres estaban de visita ese mes. Mi padre, con el rostro bronceado y curtido, se dedicaba felizmente a la pequeña huerta comunitaria que había creado para las familias locales, compartiendo su pasión de toda la vida por la horticultura con una nueva generación. Mi madre,
con su risa resonando en la cocina, enseñaba a un grupo de mujeres del pueblo su receta secreta de baklava. Estaban felices, verdaderamente felices, por primera vez en años. Su alegría era una presencia tranquila y constante en mi vida, un bálsamo para las viejas heridas. Un correo electrónico llegó a mi portátil. Era del gerente de mi fundación. El campamento infantil en el antiguo viñedo, ahora rebautizado como Campamento Esperanza, acababa de completar su primer programa de verano con éxito. Las fotos adjuntas mostraban rostros sonrientes y bronceados, niños participando en actividades que jamás habían soñado. Su risa era testimonio del poder de una segunda oportunidad. Mi segunda oportunidad, y ahora, la suya. Más tarde esa noche, mientras revisaba las noticias locales, un artículo me llamó la atención. Sterling Holdings, el otrora poderoso imperio inmobiliario de Richard Sterling, se había declarado en quiebra. La pérdida de las propiedades clave a manos de mi grupo promotor y la incesante presión de los acreedores, finalmente me habían pasado factura. No sentí ningún triunfo ni un placer vengativo, solo una silenciosa aceptación de que la balanza finalmente se había equilibrado. Me llegó una invitación de boda por correo. Era de Jake, mi viejo amigo de Hamilton Estate. Se casaba con una maestra de kinder que había conocido durante su voluntariado en Camp Hope. Sonreí. Parecía que la vida tenía una forma de crear sus propias conexiones hermosas e inesperadas. Observé la puesta de sol, un espectáculo impresionante de naranjas intensos y púrpuras suaves que teñían el cielo. No me quedaba rencor hacia Emily ni hacia su familia. Eran un capítulo cerrado, una historia concluida. Sus traiciones me habían moldeado, sí, pero ya no me definían. Mi teléfono sonó con un mensaje. Era de una mujer que conocí hacía unos meses mientras trabajaba como voluntaria en una organización de ayuda médica, la doctora Anya Sharma. Un alma brillante y compasiva, una médica sin fronteras, que acababa de regresar de una misión agotadora en una región devastada por la guerra. Llegaba a Santorini mañana. Por primera vez desde mi renacimiento, desde Emily, sentí una genuina punzada de emoción, una esperanza tentativa por un futuro sin el peso del pasado. Al caer la noche sobre el Mediterráneo, un manto de estrellas emergiendo en el cielo aterciopelado, comprendí la profunda verdad de mi segunda oportunidad. El accidente que terminó con mi primera vida no solo me dio la oportunidad de reescribir mi historia con Emily. Me dio la oportunidad de construir una vida con un sentido genuino, una conexión auténtica, un propósito tranquilo y modesto. Entré, el aire fresco de la noche traía consigo el aroma a jazmín y salmarina. Abrí una botella de vino de mi viñedo, aquel que ahora era un lugar de risas y esperanza. Levanté mi copa, un brindis silencioso por los nuevos comienzos, por las bendiciones inesperadas y por la paz profunda e inquebrantable que finalmente, después de tanto tiempo, había encontrado.